consideramos que sería posible, y teniendo en cuenta también desarrollos de la jurisprudencia europea, que ha entendido que control efectivo del territorio puede incluir otras modalidades como apoyo político, militar, económico, de otro tipo. A partir de ello es posible establecer la responsabilidad de los estados de origen, al menos en dos situaciones. Primera, cuando las empresas actúan políticamente de manera conjunta o coordinada con el estado de origen, para incidir en la adopción de leyes o políticas que protegen los intereses del Estado y sus empresas en actividades de minería sin tener en cuenta las normas de derechos humanos. O segundo, cuando las empresas reciben fondos de los estados de origen para realizar este tipo de actividades. Para precisar el contenido y alcance de las obligaciones extraterritoriales de los estados bajo el sistema interamericano, la Comisión, por supuesto, podría hacer uso de otras fuentes. Por ejemplo, los principios de Maastricht, donde se afirma la existencia de responsabilidades extraterritoriales de respetar, proteger y cumplir en relación con la conducta de actores no estatales. O en el ámbito de las Naciones Unidas, varios de sus mecanismos se han ocupado de este tema y han mencionado que los estados de origen de empresas deben adoptar marcos regulatorios que permitan prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad de empresas en el extranjero. Y ya para concluir, comisionadas y comisionado, creemos que la Declaración y la Convención Americana son instrumentos vivos que deben adaptarse para enfrentar y prevenir nuevas formas de violación de derechos humanos. Dada la realidad que vive el continente, creemos que la Comisión tiene el desafío de avanzar en la elaboración de un marco jurídico interamericano de obligaciones que permita establecer la responsabilidad de los estados de origen de las empresas por las violaciones de derechos humanos en que incurran estas en territorio de otros estados. Paso la palabra a Rubén Cruz. Muy buenas tardes, comisionadas, honorables comisionados. Mi nombre es Rubén Cruz y vengo en representación de una comunidad indígena diaguita del Valle del Huasco de Chile, que ha visto cómo sus ecosistemas hídricos y glaciares han sido afectados producto del extractivismo minero canadiense. De acuerdo a los argumentos ya expuestos por mis compañeros, y debido a la importancia que tiene para las comunidades afectadas, el reconocimiento de la responsabilidad internacional extraterritorial de los estados de origen, formulamos las siguientes peticiones. 1. Que la Comisión, al analizar los impactos de las industrias extractivas en derechos humanos, incorpore la responsabilidad de los estados de origen. 2. Solicitamos a la Comisión que en su informe anual, informes de país, visitas, comunicados y demás actividades, se incorpore el análisis del impacto de la actividad minera en derechos humanos y la responsabilidad internacional de los estados de origen. 3. Que la Comisión elabore un informe temático regional sobre el impacto de la industria extractiva minera sobre los derechos humanos de las personas afectadas y de la responsabilidad internacional de los estados de origen. 4. Que la Comisión intensifique los esfuerzos dirigidos a que los Estados miembros de la OEA ratifiquen los instrumentos interamericanos y se sometan a la competencia de la Corte Interamericana. 5. Que la Comisión inste a los Estados miembros de la OEA, en su condición de Estados de origen, que creen y pongan en prácticas mecanismos efectivos de acceso a la justicia a favor de las víctimas afectadas por las actividades extractivas. 6. Solicitamos a la Comisión que exija a los Estados, según corresponda, que la contaminación ambiental, las amenazas y muertes y demás afectaciones no queden impunes. Para finalizar, quiero decir que en las próximas semanas se le hará llegar a la Comisión un informe sobre minería canadiense y la responsabilidad de Canadá, y otro informe preliminar sobre la minería brasilera y la responsabilidad de Brasil, que recogen en detalle toda la información proporcionada el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación, y estaremos a la expectativa de recibir ese informe sobre los graves problemas y desafíos que existen en materia de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los estados huéspedes y de origen de las empresas mineras. Hemos tomado nota de las peticiones y ciertamente serán
valoradas por el Pleno de la Comisión Interamericana. Le cedería el uso de la palabra en primer lugar a la comisionada Daina Shelton, relatora para los derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias por sus diversas presentaciones sobre un tema, les voy a decir, que ha surgido sin excepción en todos los países en donde yo he viajado, en mi calidad de relatora de los derechos de los pueblos indígenas y como presidente de la Comisión en los últimos 4 años. Tengo la pregunta siguiente, señores y señoras, ahí les va. ¿Están ustedes conscientes del uso del artículo 36 de la Carta de la OEA en este contexto? ¿Saben ustedes de algún caso o circunstancia en que el artículo 36 se haya señalado? Porque les quiero decir que es el único artículo que yo conozca en cualquier instrumento internacional que se refiere directamente a la inversión extranjera y transnacional. Dice: la actividad de compañías transnacionales y toda inversión extranjera deberá tomar en cuenta la jurisprudencia de los tribunales internacionales en los países de origen y también del marco judicial de los países en donde esas inversiones se llevan a cabo. Me parece a mí entonces que quien haya suscrito, ¿verdad?, la Carta de la OEA, ipso facto, ¿verdad?, ha aceptado lo dicho en el artículo 36. Y obviamente ha aceptado también la jurisprudencia de un tribunal internacional que verse al respecto. Pero, ¿qué les parece? Yo no he visto a nadie arguirlo. En el convenio de la OIT 169, me parece que sería una plataforma idónea para poder encauzar a cualquier compañía de algún país de origen que esté incumpliendo el convenio 169. Porque eso obviamente traería a colación la responsabilidad de la compañía del país suscriptor de la carta. Se lo pregunto porque me parece peculiar que nadie lo haya suscitado hasta ahora y se lo señalo por lo que valga. Otra pregunta que tengo tiene que ver con alternativas al litigio. Estoy pensando en realidad en el tipo de acción que se ha encauzado en contra, por ejemplo, de la industria de la ropa, lo que es etiquetaje, lo que es prácticas justas en distintas industrias, no nada más de la confección de la ropa, sino, por ejemplo, también el famoso caso, ¿verdad?, de los diamantes de sangre, como se les llama, en donde sabemos pues todos los atropellos que han llevado a producir esas joyas. Y sabemos, por ejemplo, que bajo el régimen de apartheid han habido casos en que cierta gente preocupada por esos temas se ha convertido en inversionistas de las compañías mineras para luego poder encauzar por adentro, ¿verdad?, la acción de dichas compañías. Pero volviendo al tema, yo no sé de ningún caso en que algún Estado haya sido juzgado responsable por falta de control eficaz sobre terceras partes no estatales, sí sobre los agentes estatales, ¿me explico? Pero no sobre los que no son agentes estatales. Entonces, ¿cómo llegar de un punto al otro? Decir, pues un país tiene responsabilidad extraterritorial para sus propios agentes estatales, huelga decir, pero también lo tiene respecto de agentes no estatales, lo cual pues podría llevar a decir, oigan, que si los turistas de Canadá van a dar la vuelta y crean un problema en otra parte, pues también el país de Canadá sería responsable de la acción de esos turistas. O sea, lo digo por tratar de
tiene la palabra. Muy interesante su informe, las distintas declaraciones que han dado, sobre todo por lo que se refiere a los indígenas, pueblos indígenas afrodescendientes. Muchísimas gracias por toda esta información y no menos por lo que hace a la pérdida de vida y serias violaciones de la calidad de la vida de esta gente. Justo ayer estaba yo hablando de esto, justamente trataba del tema de la responsabilidad estatal respecto de la actividad de terceras partes privadas. Y creo que pues por estas distintas vías el tema va cobrando importancia y ha llegado el momento, yo lo creo también, en que el derecho internacional, incluyendo evidentemente en su ámbito interamericano, deba lidiar, ¿verdad?, con este tema tan engorroso. Creo que sin duda vamos a tener que estudiarlo con mayor detenimiento, llevar a cabo mayores investigaciones, pero yo les quisiera rogar que algunas de sus presentaciones fueran traducidas al inglés. Mucho se los agradecería, porque creo que son temas de fundamental importancia y no quisiéramos perdernos nada. Valdría la pena, pues, efectivamente, indagar más estos temas. Ustedes, creo, bien han dicho que muchas veces la postura del país de origen es, en algún sentido, cuando les conviene, pasiva la conducta y dudan en tomar un papel más proactivo. Pero tomamos muy buena nota de sus inquietudes, de los temas puntuales que ustedes han suscitado, pero saben que es la segunda o tercera vez que se solicita un informe sobre las actividades extractivas. A lo mejor le va a tocar a la unidad sobre valores culturales, económicos y sociales. Según lo que acaba de decir la comisionada Shelton, quizás no sea un informe como el que ya hicimos, pero algo que represente un valor añadido. Bueno, muchísimas gracias. Pues valiosa, y no solo información, sino todas estas reflexiones que se están suscitando en el desarrollo de esta audiencia pública, que como sabemos también ya la Comisión Interamericana ha venido, en general los órganos del sistema interamericano, la responsabilidad internacional de los estados derivada de las violaciones a los derechos de los humanos, de las personas afectadas por la minería en los países en donde las mismas realizan los trabajos y cometen las violaciones, ¿verdad? Pero sí, ciertamente toda la primera parte, que es también muy enriquecedor y que lo hemos venido trabajando, pero que tomamos nota de lo relativo a los casos que se mencionan en que se han otorgado concesiones sin sin la realización de consultas previas de acuerdo con estándares internacionales, o también las actividades que indebidamente se realizan en algunos estados para criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos al medio ambiente, o bien la ausencia de mecanismos judiciales de protección al medio ambiente en los países que, como se ha mencionado, son donde se realizan los trabajos y desarrollan los proyectos extractivos. Ciertamente más desafiante, y lo sabemos y se ha destacado, en lo relativo a la segunda parte de la responsabilidad internacional, también de los estados huéspedes y de origen de esas empresas mineras. Reitero, muy enriquecedora y importante las reflexiones que nos han aportado. Cuando se menciona, por ejemplo, que Canadá, que no se establece mecanismos judiciales para establecer la responsabilidad de empresas canadienses por violaciones de las mismas cometidas en el exterior, yo consultaría si pueden identificar algún estado que sí prevea este tipo de mecanismos judiciales, precisamente para
exigir responsabilidades a los estados huéspedes o de origen de empresas mineras. Y dicen, tomamos nota de que hay un estado que no los contempla, pero ustedes podrían identificar si alguno ofrece algún buen esquema para proteger estos aspectos, ¿verdad? Y tomamos nota de cómo están ustedes identificando las obligaciones que es lo que hay que reflexionar, que desde el derecho internacional tendrían los estados precisamente para los estados huéspedes y de origen de las empresas extractivas por los hechos cometidos en el exterior, como son las obligaciones de colaborar entre sí, como se menciona por Clara, o por las obligaciones por hechos fuera de su territorio debido a la aquiescencia o la tolerancia. Pero en fin, este es la parte del reto que podríamos identificar que existe para poder establecer este vínculo. Me dirían en este último aspecto de que si se trata, porque estaríamos pensando en empresas que no tienen carácter, no son empresas estatales, sino empresas efectivamente particulares, y encontrarían, hasta donde entiendo en su reflexión, que serían solo aquellas empresas que de alguna manera en última instancia reciben o algún apoyo político o incluso financiero, y ver si ese pudiera ser algún camino. En fin, será bienvenida la información, la he encontrado muy enriquecedora, reitero, y aprecio estas reflexiones, pero será bienvenida la información posterior, que el informe que nos van a proporcionar, pero también la información que con posterioridad en forma complementaria nos pudieran brindar. Y pues les cedería el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos para poder, si quieren, hacer algunos comentarios finales o intentar abordar alguna de las preguntas que se han formulado por mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para responder a las inquietudes planteadas, somos en efecto conscientes que esa responsabilidad en efecto no ha sido asignada ni establecida todavía, pero nuestra reflexión hoy se trata de encontrar algunas líneas donde la Comisión haya trazado elementos a partir de los cuales podamos construir conjuntamente. Y precisando la pregunta de la comisionada Shelton, en el caso europeo de Ilascu y otros contra Moldava y Rusia, que es una sentencia del 2004, leyendo la sentencia, cuando la Corte utiliza el conectivo I para referirse al control militar, entendemos que ese I es una tendencia a no a quedarse en el control militar, sino a buscar otro tipo de nexos entre esos particulares y el Estado, que pueden estar dados por el apoyo político, el apoyo financiero, y que a partir de ahí, en conjunto con lo que ya ha hecho el sistema, en efecto, de encontrar responsabilidad extraterritorial, sí, en los casos de ahí sí típicos, si se puede decir, de ocupación militar o de detención en otros territorios, juntar, digamos, los desarrollos que ha habido acá con encontramos una tendencia o una lectura, una interpretación de lo que han sido algunos desarrollos por ahí de la jurisprudencia europea, para comenzar, porque encontramos que por ahí puede haber un camino en la tendencia de abrir, de no limitarnos hoy en día a entender como control efectivo solo sobre el territorio, sino también control efectivo
sobre la persona y entender que en la práctica, no formalmente, puede haber ocasiones como por ejemplo cuando hay este uso de fondos estatales o estos apoyos expresos por parte de embajadas que podrían hacer que ciertas empresas se comportaran como agentes del Estado, aunque en la práctica y formalmente no lo sean. Entonces, evidentemente, somos conscientes que ese es un camino, ese es un punto al que queremos llegar, pero queremos plantear desde dónde queremos partir para poderlo recorrer de manera conjunta con los actores interesados en esto en el sistema interamericano, que somos no solamente nosotros, sino que entendemos que la Comisión con sus interpretaciones puede ayudar a marcar y a construir este camino que se nos presenta como un desafío para el siglo XXI. Y sin perjuicio de pronto mencionar algunos otros valores agregados del informe del relator Anaya, yo pensaría que tiene mucho valor sin duda, pero está pensado para los pueblos indígenas y la actividad o el impacto de la actividad minera, como lo hemos ilustrado en esta audiencia, no siempre no afecta únicamente pueblos indígenas y sería eso. Y yo creo que también hay otro valor en que, si bien los informes de los relatores tienen un valor para el sistema interamericano, creo que sería pertinente que, o sea, el órgano principalmente llamado a establecer las obligaciones jurídicas en esta parte del mundo, en este continente americano, pues sería la Comisión Interamericana. Pensamos que ese sería el valor agregado, reitero, sin perjuicio de que después podamos encontrar otros valores agregados a que la Comisión pueda hacer un informe complementario al del relator. Sí, quisiera referirme a 3 aspectos. El primero es que para nosotros la razón de hacer este estudio durante tanto tiempo y todas estas reflexiones y traerlas a este escenario obedecen a la necesidad que creemos nosotros existe frente a tantas violaciones de derechos humanos que hay en el continente, a buscar las responsabilidades estatales donde quiera que éstas estén. Entonces, por eso creemos que los estados de origen tienen que ser examinados a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, en relación con la pregunta sobre litigio y cuáles son las alternativas, yo creería que las comunidades en lo último que piensan es en desarrollar litigios. No tanto por lo difícil que sea, sino porque casi siempre se construyen alternativas antes. Una de las que mencionó la comisionada Shelton es relacionada con actividades a las que se ven obligadas algunas organizaciones de comprar acciones en industria, en las mismas empresas, para por lo menos tener voz frente a actores claves que pueden tomar decisiones en relación con sus problemáticas. Pero evidentemente pues los escenarios de litigio son muy difíciles para la gente por diferentes razones, por las distancias, por los costos, por los idiomas, por las diferencias culturales, etcétera. El tercer aspecto en relación con los ejemplos, creo que precisamente aquí en Estados Unidos hay un ejemplo importante, no de responsabilización de estados, sino que habría permitido responsabilizar actores, como es esta ley de reclamo, en la que se ha permitido judicializar empresas a partir de la evidencia de responsabilidad que hubieran tenido en otras partes diferentes a los Estados Unidos. En otras partes del mundo se están implementando ahora normas en los códigos penales o códigos criminales que permiten por lo menos llevar denuncias penales. El problema, por lo menos en relación con Canadá, es que la gente no tiene ese acceso, excepto en relación con el tema de niños y en el tema de corrupción. Las otras normas de carácter extraterritorial no existen y es lo que la gente necesita, dado precisamente la magnitud de los daños que nosotros hemos visto y que hemos reflejado en el informe. Solamente referirme a 2 puntos en cuanto a la pregunta que hacía el comisionado Orozco sobre si podemos identificar algún caso, algún país que nos pudiera ofrecer algún esquema para proteger los derechos humanos en materia extractiva. Precisamente esa es la razón por la que estamos acá, porque hemos identificado que nuestros países en América Latina
el proceso de cooptación, de relajamiento de las normas, de control a veces de las empresas extractivas sobre nuestros estados es tan grande que no tenemos espacio, que estamos fuera de obtener alguna oportunidad. Y por otro lado, vemos cómo en los estados de origen de estas empresas hay resistencia a abrirse los espacios para cumplir los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Particularmente yo pude acompañar de cerca el proceso de la ley C-300 en Canadá, donde esta ley no fue aprobada únicamente por 6 votos en el Parlamento canadiense, es decir, que sí hay ya algún nivel de conciencia en el mismo Canadá de que estas normas tienen que cambiarse. Y así como se están abriendo estos pasos en Canadá, creemos que deben de abrirse en el derecho internacional para modificar esas condiciones tanto en los países huéspedes como en los países anfitriones. Sí, solamente un par de temas. En relación a la pregunta sobre si conocíamos países donde sí era posible el procesamiento de personas o empresas por actos cometidos en el extranjero. En ese momento no puedo decir si hay países, pero sí puedo decir que hay temas o espacios donde esto es posible y donde, por ejemplo, Canadá también es parte. En Canadá ellos tienen la ley de corrupción de funcionarios y con esta ley es posible procesar en Canadá a personas canadienses que en el exterior han cometido actos de corrupción. Entiendo que esta misma ley existe en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, si ya existen algunos temas, ¿por qué no existen en otros? Existe en corrupción, ¿por qué no puede existir en derechos humanos? Y en segundo lugar, me parecía importante agregar, en relación a las inquietudes de la comisionada Shelton sobre el tema de la responsabilidad de los estados, o sea, la necesidad de que haya una relación muy fuerte, agentes estatales, ¿no?, que cometan estas acciones para poder encontrar la vinculación con o para poder determinar la responsabilidad estatal. Claro, en este caso, por supuesto que la primera reacción es, bueno, las empresas o los empresarios canadienses no son funcionarios del Estado. Sin embargo, y creo que ahí está una de las cosas más interesantes de nuestra investigación, analizando la realidad, uno se da cuenta que el nivel de apoyo político y económico que el Estado de Canadá, como el Estado de Brasil, le viene brindando a sus empresas durante los últimos años, ya cruzó el límite, o sea, ya pasó el límite de la diplomacia, del apoyo, a convertirse en algo distinto. Este ejemplo que mencionó Dora Lucy, por ejemplo, y por eso lo mencionamos porque además es reciente, la creación de este Instituto Internacional Canadiense de Industrias Extractivas y Desarrollo. Digamos, no es una interpretación nuestra, nosotros hemos leído las notas en la prensa donde el ministro le dice a los empresarios, este instituto estatal va a ser su mejor embajador. Aprovéchenlo, ahora se nos vienen todas las oportunidades del mundo para desarrollarnos. Entonces, digamos, no es solamente una especulación, sino realmente hemos visto esta evidencia que nos hace pensar que esto no es simplemente el apoyo diplomático normal, sino que se ha cruzado una línea que por lo menos vale la pena analizar. Bien, reiteramos nuestro agradecimiento por las valiosas aportaciones y reflexiones sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los estados huéspedes y de origen de las empresas extractivas. Quedaríamos también en espera de la información complementaria que se facilitará. Mil gracias.